Yo tenía 7 años y mi hermano tenía 14. Él era, por así decirlo, perfecto, al menos desde la perspectiva de mi mamá. Ella lo amaba más que a mí, a mi padre o a cualquier otra persona. Desconozco por qué era así, pero no se molestaba demasiado en ocultarlo. Por supuesto, de vez en cuando decía la clásica frase que todos los padres dicen, que no tienen hijos favoritos. Pero recuerdo que en reuniones familiares llegó a expresarlo en más de una ocasión, diciendo que por él sentía un amor mucho más especial del que había tenido con otras personas. Y no me malinterpreten, tampoco era como que mi mamá fuera horrible conmigo. También me quería y trataba de pasar tiempo conmigo, de prestarme atención y de interesarse por mis cosas. Solo que no se comparaba en nada al amor y cariño que le tenía a mi hermano. Mi papá era un poco más neutral al respecto. A él sí podía llegar a creerle que amaba a mi hermano y a mí con la misma intensidad. A diferencia de lo que muchos podrían pensar, mi hermano no era un idiota. Claro que sabía que mi madre lo amaba más, pero nunca me lo echaba en cara y siempre trataba de portarse bien conmigo en la medida de lo posible. Me refiero a que, por la diferencia tan grande de edad, nuestros mundos muchas veces parecían muy distintos, pero aún así llegábamos a compartir algunos momentos o a jugar videojuegos juntos. Yo lo quería. Todos lo querían. Nunca conocí a una persona que opinara que él era un mal sujeto. Y fue por eso que la noticia de su muerte fue tan impactante, así como repentina. Él estaba en perfecto estado de salud. Lo que lo mató fue un conductor ebrio una noche en la que volvía de su entrenamiento de fútbol junto con algunos compañeros. Fue un accidente tan aparatoso que solo 2 personas de las que iban en el auto esa noche sobrevivieron. El funeral tuvo que ser con el ataúd cerrado porque él no estaba en condiciones de ser visto. No me gustaría ser tan gráfico al respecto porque, a pesar de que ya ha pasado mucho tiempo, aún me duele. En fin, mi madre estaba devastada. Todos lo estábamos. Pero, como dije, el amor que ella sentía por él era tal que todos temíamos que pudiera cometer una locura contra sí misma por el dolor que experimentaba. Por aquel entonces, como más de una persona murió en el accidente y todos eran muy unidos, tanto las ceremonias fúnebres como los rosarios que se hicieron después fueron conjuntos. En todos esos eventos había muchísima gente. Se realizaron todos en nuestra casa porque tenía un patio muy grande, pero eso no me ayudaba nada en mi duelo porque, al haber tanta gente que no conocía, no podía refugiarme en nadie. Mi mamá estaba tan destrozada que era ella quien necesitaba ayuda, y mi padre estaba ocupado consolándola. Yo estaba solo. Claro, algunos familiares más lejanos trataron de consolarme, entre otras cosas, pero yo no les hacía mucho caso. Estaba muy sumergido en mis propios pensamientos. Fue mi primer evento de confrontación con la muerte y comprendí que no solo los ancianos pueden morirse, sino que la vida puede terminar en cualquier momento. Durante el tercer día del rosario, la casa estaba particularmente más llena que de costumbre. Yo quería ir con mis padres. Los estaba buscando entre la multitud, pero una vez que los encontré, me detuve un momento porque vi que alguien estaba hablando con ellos. Era una mujer que nunca había visto antes y tampoco recordaba haberla visto los días anteriores como parte de algún familiar. Su cara era totalmente nueva para mí. Lo extraño de todo esto era que, si bien yo no podía escuchar qué era lo que les estaba diciendo, veía que mi mamá la miraba con mucho impacto, mientras que mi papá parecía un poco enojado. Antes de que mi madre pudiera responder cualquier cosa, mi papá negó con la cabeza y le pidió que respetara nuestro duelo. Acto seguido, la señora se fue. Fui con mis papás, pero no solo me dijeron que les había dicho esa señora, sino que tampoco me prestaron mucha atención porque casi enseguida mi mamá se soltó a llorar otra vez. Volví a alejarme. Me senté en las escaleras de afuera de la casa y traté de pensar en otra cosa. Y de pronto, alguien se sentó a mi lado.
creí que quizás se trataba de mi padre o de alguno de mis tíos lejanos que venía a darme ánimos, pero en lugar de eso me di cuenta de que se trataba de la misma mujer anciana que había estado hablando con mis padres. Se me hizo raro porque, por lo general, los adultos no se me acercaban así. Me quedé callado, viéndola de reojo porque ella no me decía nada. Estaba a punto de levantarme, pero fue casi como si hubiera leído mis pensamientos, pues me dijo que no lo hiciera, que quería decirme una cosa. La obedecí. Y por lo que puedo recordar, al menos, no se me hizo extraño que supiera lo que yo pensaba. Pero ahora, de adulto, entre más lo pienso, me doy cuenta de que no tenía ninguna manera de saber que yo quería levantarme. Ni siquiera había hecho algún gesto o colocado mis manos para impulsarme. Ella comenzó preguntándome si extrañaba mucho a mi hermano. Me encogí de hombros y balbuceé un rato antes de decirle que sí. Y como niño que no había tenido a nadie con quien desahogarse en serio, le dije una o dos cosas acerca de lo que más iba a extrañar de él, como que me enseñara más trucos en su patineta o jugar videojuegos juntos. Aquella mujer asintió un poco, pero parecía que en realidad no le interesaba saber cómo me sentía. Solo quería una afirmación. Me dijo que era una bruja y que tenía poderes más allá de mi imaginación. Yo sonreí porque era un niño que creía en la magia y todo eso. Por eso, cuando me lo dijo, no lo dudé ni un momento. Me dijo que ella sería capaz de traer a mi hermano de vuelta. La miré sorprendido porque nunca me imaginé que la magia pudiera hacer algo así. No recuerdo qué le respondí, pero ella siguió hablando como si mis respuestas no importaran. Solo me dijo que, por desgracia, no podría traerlo tal y como yo lo recordaba, y que más bien sería algo así como traer su espíritu, pero que sería genial porque ya no tendría que ir a la escuela ni trabajar, solo podría estar en casa y pasar el rato con nosotros sin ningún problema. Estaba muy confundido al respecto, y creo que ese fue el primer momento en el que comencé a sentir que algo no estaba bien. No sabía qué exactamente, pero cada cosa que decía de repente comenzó a sonar como si fuera algo prohibido y malo de lo que tenía que alejarme. Esta vez sí hice un gesto para levantarme y le dije que tenía que volver con mis papás. Ella volvió a decirme que no debía asustarme, que miles de personas en todo el mundo matarían por la oportunidad que me estaba dando, que no tenía idea de lo que podía estar dejando pasar. Comenzó a decirme que mi mamá estaba muy triste porque mi hermano había muerto y que yo podía hacerla feliz otra vez porque sería capaz de traerlo de vuelta para siempre. Solo que ese sentimiento no se iba de mi cabeza, y todas las alertas dentro de mí me decían que tenía que alejarme antes de que esa señora hiciera otra cosa. Me levanté y entré. Ella entró casi después de mí, pero no me siguió ni me insistió más. Solo que, a lo largo del rosario, sí llegué a ver que estaba muy cercana a mi madre. Esta vez, ya sin que mi papá estuviera presente, le decía algunas cosas mientras mi mamá la miraba atenta. Pero también noté que, en su mirada, había un poco de desconfianza. Esa misma noche, ya todos se habían ido de nuestra casa. Recuerdo que yo estaba en mi cuarto, tratando de mantener mi mente ocupada para no pensar en mi hermano. Era difícil porque mi mamá llorando podía escucharse en toda la casa. Y no sé en qué momento pasó, pero mi mamá y mi papá comenzaron a discutir. Al principio eran solo algunas palabras que sonaban a una conversación poco amistosa, pero pronto comenzaron a escucharse gritos que, para mí, no tenían sentido. Claro que ya había escuchado a mis papás pelear. Supongo que todas las parejas tienen desacuerdos de vez en cuando. Solo que nunca los había escuchado gritarse de esa manera. Mi papá decía que no se le ocurriera hacer una estupidez como esa, que aquella mujer no era más que una charlatana que solo quería sacarles dinero para que al final no pasara nada. Le decía que los muertos no regresaban, que mi hermano se había ido y que debía comenzar a aceptarlo en lugar de pensar en tonterías para traerlo de vuelta. Pero mi mamá seguía diciendo que solo quería verlo una última vez, solo una. Decía que tenía que despedirse de él,
que sabía que su hijo no iba a poder descansar en paz hasta que ella se despidiera como se debía, que había tantas cosas que hubiese querido decirle antes de su partida. Esa pelea se volvió cada vez más fuerte hasta que mi mamá le estaba arrojando cosas a mi padre. Llegó al punto de correrlo de la casa por esa noche. Una vez que el carro de mi papá se alejó por la calle, mi mamá subió, y yo escuché cómo revolvía las cosas de mi hermano. También eso se me hizo raro porque, desde el día en que él había muerto, mi mamá no había entrado a su cuarto. Decía que no tenía la fuerza para hacerlo. Parecía que, en ese momento, ya no le importaba. No pasó mucho tiempo antes de que saliera del cuarto de mi hermano, tomara su auto y también se fuera. Nunca me habían dejado solo en casa hasta ese momento. Comencé a sentir mucho miedo, y no sabía por qué. Era más como un presentimiento de que algo horrible estaba por suceder. Estuve solo tanto tiempo que terminé quedándome dormido. Mi mamá no volvía a casa. Tampoco me di cuenta de la hora en la que llegó. Solo sé que desperté y olía hotcakes, y ese era el desayuno favorito de mi hermano. Mi mamá se los hacía prácticamente cada fin de semana o en su cumpleaños. Bajé y encontré a mi mamá en la cocina. Se veía feliz. Parecía que de un momento a otro había olvidado que tenía un hijo que había fallecido recientemente. Me senté en la mesa, y ella estaba tan metida en sus propios asuntos que creo que no me escuchó. No fue hasta que volteó para colocar los hotcakes ya preparados en el plato que me vio ahí sentado. Me sonrió y me dijo que le alegraba que yo hubiera despertado y que comiera. Aún estaba un poco extrañado, pero le pregunté si papá iba a llegar a casa pronto. Ella se encogió de hombros y me dijo que no lo sabía, que ya sabía cómo era papá de dramático y que nunca podía estar de acuerdo con ella. Solo quería lo mejor para todos. No respondí nada y desayuné en silencio hasta que, cuando iba por el tercero, escuché pasos. Pero estos eran pasos muy característicos. Y es que cada vez que mi hermano se levantaba, daba 2 pequeños saltos antes de comenzar a caminar al baño. Y así fue exactamente como sonó. Mi mamá sonrió. Después me miró fijamente y me dijo que mi hermano había vuelto. Yo no sabía qué responderle, sobre todo porque se escuchó muy claro cómo abrían y cerraban la puerta del baño y también cómo le bajaban a la taza. Después de un rato, por un momento, creí que tal vez se trataba de mi papá. Pensé que tal vez tanto él como mi mamá estaban jugando una especie de retorcida broma. Podría solo tener 7 años, pero yo sabía que mi hermano ya no iba a volver. Y pronto se escuchó cómo comenzó a bajar por las escaleras. Cabe destacar que las escaleras daban casi justo a la entrada de la cocina. Era muy sencillo voltear para ver quién bajaba o subía. Solo que, en el momento en el que me di la vuelta para observar, me di cuenta de algo. Si bien a las escaleras siempre les daba la luz directa de la ventana de la sala, estaban oscuras. Y era raro. Nunca las había visto así. Ni siquiera yo había bajado unos momentos atrás. Parecía como si en ese lado de la casa toda la luz estuviera desapareciendo. Se seguía escuchando como alguien bajaba. Yo volteé a ver a mi mamá, y ella sonreía. Estaba muy tranquila. Pero yo no podía dejar de pensar que algo no estaba bien, que no podía ser normal. A pesar de que el sonido de los pasos ya se oía muy cerca, como si estuvieran bajando las últimas escaleras, yo no lograba ver a nadie. Supongo que mi mamá notó esto en mí porque, casi de inmediato, me dijo que estaba bien si no podía verlo, que la bruja le había dicho que algunos no seríamos capaces de verlo, pero que ahí estaba, que su hijo había vuelto, que se iba a quedar con ella para siempre. Y si bien no pude verlo, comencé a sentirme mal. La cocina comenzó a ponerse fría, pero a un extremo en que, sin exagerar, comenzó a salir vapor de mi boca y la de mi madre cada vez que hablábamos. Era imposible. Yo no entendía qué estaba pasando. Quería llorar y correr,
pero no sabía qué hacer porque mi mamá seguía actuando como si todo fuera muy normal y que el único que tenía problemas con eso era yo. Me asusté tanto porque, muy pronto, los pasos no solo comenzaron a escucharse en la cocina, sino que también parecía que las sillas que estaban alrededor de la mesa se empezaban a mover por sí mismas. No pude aguantarlo más. Me levanté y corrí a mi cuarto. Me sorprendió mucho porque, una vez que me di media vuelta para ver las escaleras, estas estaban tal y como siempre habían estado, perfectamente iluminadas por la luz que atravesaba la ventana. Pero supongo que no le di tanta importancia. Solo quería ir a mi cuarto, donde me sintiera seguro. Una vez ahí, estaba tan asustado que cerré la puerta y traté de ponerme en contacto con mi papá. Solo que no pude hacerlo porque no tenía teléfono propio. Intenté enviarle un mensaje. Él no lo vio. No era porque fuera un horrible padre, sino porque no entendía muchas de esas cosas y, por lo general, no abría sus mensajes, solo atendía llamadas. Solo que lo intenté llamar. Sonaba hasta que se cortaba. Era obvio que no había abierto su aplicación en mucho tiempo. Pero esto no terminó ahí. Creo que se convirtió en algo cada día más horrible. Había muchos portazos. De eso me acuerdo bien. También, durante casi toda la madrugada, se podían escuchar pasos constantes, la puerta del cuarto de mi hermano abriéndose y cerrándose, lo mismo con todas las estanterías de la cocina o los cajones. Pero no solo era eso. A medida que pasaban los días, parecía que esa cosa, porque yo, hasta el día de hoy, estoy seguro de que no hay posibilidad de que se tratara de mi hermano, no solo tomaba más confianza, sino también más fuerza. Y esa fuerza no la estaba sacando de otra parte que no fuera de mí y de mi madre. A mí me daba sueño casi todo el tiempo que estaba en la casa y no podía entender el motivo. Nunca había sido un niño que durmiera mucho. Casi siempre estaba haciendo algo. No dormía en las tardes y siempre era el primero en despertar. Pero desde que todo eso empezó, mi ciclo de sueño cambió por completo. Me sentía adormilado recién despertando por las mañanas. Ya había logrado ponerme en contacto con mi papá, pero él minimizaba todo. Me decía que era una etapa de mi madre, que no debía seguirle el juego con esas tonterías, que nada de eso existía. Pero creo que en algún punto se cansó de que lo llamara casi todos los días porque una vez me preguntó si me sentiría mejor si me iba a vivir con él una temporada. Dijo que lo arreglaría con mi mamá. Le respondí que sí porque, de verdad, sabía que necesitaba salir de esa casa. Mi papá me prometió buscar un nuevo departamento con una habitación para mí y que, cuando lo encontrara, me llevaría con él. Pero por desgracia, no lo encontró lo suficientemente rápido, y ocurrió una de las peores experiencias para mí durante todo ese tiempo. Yo me esforzaba por hacerme la idea de que, si bien me daba miedo y no lo entendía, tal vez sí se trataba de mi hermano. Sentía en el fondo que no podría hacer otra cosa, y si era él, no iba a hacernos daño. Pero lo que vi esa noche cambió todo. Me había quedado despierto hasta cerca de las 9 haciendo una maqueta para la escuela. Empecé a escuchar cómo la manija de mi puerta comenzaba a girarse. Desde que todo esto había empezado, siempre ponía seguro por miedo a que algo entrara. Pero esta vez parecía que eso ya no podía detenerlo. La perilla giró tan fuerte que rompió el seguro, y de un segundo a otro, la puerta se abrió. Al igual que la primera vez que lo vi en las escaleras, el pasillo estaba tan oscuro que parecía tragarse toda la luz de mi cuarto. Escuché pasos. No, mejor dicho, exactamente los mismos pasos de mi hermano. Creo que los que hemos vivido tanto tiempo con una persona podemos distinguir sus pasos. Eran idénticos a los suyos. Solo que, cuando entró, mi habitación comenzó a ponerse muy fría. Intenté gritarle a mi mamá, pero la voz no salía. Y fue ahí que lo vi. No directamente. Lo vi en el reflejo de un espejo de cuerpo completo que tenía en el cuarto. Y juro que no era él.
No lucía como él. Tenía su estatura, sí, pero eso era lo único. Su piel era anaranjada y en varios lugares parecía haberse arañado a sí mismo. No tenía manos, solo muñones. Y lo peor, lo que nunca olvidaré, es que tenía cuernos grandes como los de una cabra. Estaba completamente desnudo. Grité tan fuerte que creí que mis pulmones iban a estallar. Pero mi mamá no vino a auxiliarme. Supongo que, con toda la adrenalina, mi mente solo pensó en huir. Salté por la ventana. No me agarré bien y terminé cayendo. Por suerte, la casa no era tan alta. No fueron heridas fatales, solo me rompí un brazo. Los vecinos me vieron y llamaron a una ambulancia. Mi papá se enteró y fue a verme. Le conté todo. Sé que no me creyó, pero me prometió que no regresaría a la casa con mamá. Y me gustaría decir que desapareció de mi vida para siempre, pero no fue así. A pesar de que ya no lo vi, de alguna forma me siguió atormentando. Nunca se fue de la casa de mi mamá. Yo ya no volví, pero ahora que no estaba ahí, la salud de mi mamá comenzó a empeorar. Lo peor era que parecía no darse cuenta o, más bien, no quería hacerlo. Siempre decía que estaba bien. Nos veíamos en algún restaurante o en lugares públicos. Me decía que mi hermano me extrañaba, que yo tenía que volver a casa, que él mismo se lo había dicho. Pero yo siempre me negaba. Esa cosa no tardó ni un año en cobrar la vida de mi madre. No hubo explicación para su muerte. Fue repentina, tan repentina como la de mi hermano. Mi papá se encargó de todo y terminó vendiendo la casa. Pero sé que nadie que la compra dura mucho tiempo ahí. Aunque mi padre no cree nada de lo que dicen, yo sé muy bien por qué la gente no puede quedarse. Es porque eso sigue ahí. Y nunca se va a ir. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.